Este es un sistema de microcómputo basado en 885 y debe realizar tareas de automatización en una línea de producción. Es un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Tenemos dos salidas, en principio S1 y S2, dos salidas binarias de pulso de distintas características. Para la salida S1 tenemos una S1 on y una S1 off, que están relacionadas, dos entradas, S1 on y S1 off. Entonces, entre las funciones a cumplir por el sistema, la salida S1 se activará S1 igual a 1 cuando se produzca un flanco de subida en la entrada S1 on. O sea, cuando se produzca un flanco de subida aquí, se va a activar la salida. Esta salida deberá mantenerse activa hasta tanto esté el enunciado del problema. Esto fue tomado en un parcial, para más o menos ustedes sepan a qué atenerse. Esta salida deberá mantenerse activa hasta tanto no se produzca un flanco de 0 a 1, o un flanco activo, siempre de subida, en S1 off. O bien S1 esté activa un tiempo máximo de 20 milisegundos. Perdón, de 200 milisegundos. O sea que el dormir la tarea o el dar de baja a esta tarea o pasarla a descanso, a reposo, puede ser producida por un evento en ese uno off o bien por, por el tiempo, porque ha transcurrido un cierto tiempo. Además, el sistema deberá esterilizar en forma permanente por una puerta de 8 bits la cantidad de pulso de S1 cuya duración haya sido mayor a 120 milisegundos. O sea, cada vez que S1 on se active, va a generar un pulso en S1 y entonces vamos a tener que contar cuánto tiempo está S1 en alto. S1 va a bajar cuando S1 off se active o bien cuando alcance un máximo de 200 milisegundos. Y iremos contando la cantidad de pulsos que iremos contando el tiempo que S1 está en alto, pero además la cantidad de pulsos que cumplen que ese tiempo es mayor que 120 milisegundos. Por supuesto, el sistema nuestro tendrá que tener un pedido de interrupción, ¿no? Entonces, un poco para repasar. La salida de S1 va a ser un pulso. La bandera va a tener su bandera de activación, que le vamos a llamar BS1, un contador de tiempo, de pulso, que es el tiempo que, perdón, el tiempo que el pulso va a estar en alto, o sea, desde el momento que se puso en alto, el tiempo que va a estar en alto, vamos a ir contándolo, y después tenemos que tener un contador de aquellos pulsos de S1 que tuvieron una duración, que el contador, el cont S1, sea mayor que 120 milisegundos, ¿está bien? Que es este contador que tenemos aquí. Y ese es el que tenemos que ir mostrando por aquí en forma permanente. Cuando se va la activación de S1, se va a activar cuando S1 on valga 1 con el flanco de subida y se va a desactivar por dos motivos. Se puede desactivar cuando S1 on off se ponga en 1, o sea, con un flanco de subida, o bien cuando el contador de tiempos del ancho del pulso llegue a 200 milisegundos. O sea que tenemos que, cada vez que S1 se ponga en alto, tenemos que ir contando el tiempo que dura ese pulso en alto. ¿Está bien? Y si llega a 200, tendrá que eh, tendrá que tendrá que si llega a 200 tendremos que darle mandar la tarea a reposo, descanso o a dormir la tarea, depende de los autores, le llaman de distintas formas. Bien, además de eso, simultáneamente
tenemos otra salida, la S2. Por la salida S2 se debería generar una señal cuadrada de 20 milisegundos de periodo, o sea, 10 arriba y 10 abajo, mientras la señal S2 on esté en 1. Tener en cuenta que los periodos deben ser completos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando S2 on pase de 0 a 1, empieza a generar pulsos por la salida S2, pulsos, un tren de pulsos cuadrados de 10 milisegundos de semiperiodo, hasta que S1 on pase a 0. Pero cuando S1 on pase a 0, cuando S1 on pase a 0, yo tengo que terminar el periodo ese. Si S2 on, cuando se levantó, empiezo a generar. Genero 1, genero 1000 pulsos de 20 milisegundos de periodo. ¿Está bien? Pero cuando baje, tengo el pulso que estoy generando, lo tengo que terminar en forma completa. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hace referencia ahí que a que los periodos deben ser completos. Entonces tengo que buscar de alguna manera el sincronismo o de alguna manera detectar cuando la S2 on pasa a 0. Una forma sería hacer un polling, una pregunta reiterada, pero eso nos demandaría perder tiempo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y también, dependiendo también de S2 on, una señal de alarma se deberá activar si pasa más de un segundo y la señal de S2 on no produjo un flanco activo. O sea, si pasó más de un segundo y S2 on no se activó y no se generaron ondas cuadradas por S2, entonces va a activarse la salida de alarma. ¿Está bien? Entonces deberemos tener estar midiendo el tiempo que transcurre entre flanco y flanco de S2 on. Entonces, para la salida de S2, la salida va a ser por S2 una señal cuadrada, la bandera de activación va a ser BS2, la bandera de desactivación, la bandera cuando baje la S2 on, va a ser esta, la BS2-2, esta me dice que se ha producido este evento, pero no quiere decir que debo dejar de generar el pulso, tengo que terminar ese periodo para recién quedarme en forma negativa, digamos, en forma pasiva, ¿no? Bien. Entonces, esa es la bandera que me va a dar el sincronismo para que se cumpla la condición de los periodos completos. Después tenemos el contador de tiempo del semiperiodo, que lo vamos a cargar cada vez que tengamos un semiperiodo, lo vamos a cargar con 10, porque vamos a usar una base de tiempo de 1 milisegundo. Y por otro lado, vamos a tomar el tiempo entre dos S2 on, o sea, un contador con TT que me va a contar el tiempo que transcurre entre dos flancos activos de S2 on. Y cuando ese contador sea mayor que un segundo, o llegue el segundo, mayor o igual, digamos, entonces va a disparar la alarma. La activación de esta tarea relacionada con la salida S2 está dada cuando se produce un flanco en S2 on, un flanco de subida. Y se desactiva con S2 on igual a 0, con el flanco de bajada, pero con el condicionamiento de que tengo que terminar periodos completos. Bien, entonces tengo en principio en el sistema tengo 3 pedidos de interrupción, podría tener 3 pedidos de interrupción y
la base de tiempo, tengo 4. Entonces vamos a usar el sistema de interrupciones vectorizadas. Entonces S1 on, S1 off, S2 on, el tiempo, y ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero de que la señal S2 on ha bajado? O sea que, perdón, que se ha producido este flanco de bajada. Y bueno, una alternativa sencilla, puede haber distintas soluciones, como les decía, la más costosa en tiempo, en recursos, sería hacer un polling permanente de S2O, mientras estoy generando el tren de pulso. Una de las mejores sería generar la negación de S2 on, entonces genero como si fuese otra entrada, pero es interna mía, que sería la S2 off. Y esta, cuando esta se ponga en 0, esta se va a poner en 1 y me va a producir otro pedido de interrupción. Entonces tengo un pedido de interrupción por el tiempo, un pedido de interrupción por S1 on, por S2 1 off, por S2 on, y cuando S2 on baja, me pide también interrupción. No sé si queda bien claro el sincronismo que debo tener. O sea, que cuando baje la S2 on, yo no debo cortar, la generación del pulso, sino debo terminar el pulso en que estoy trabajando. El pulso que está haciendo el sistema, lo debo seguir haciendo. Bueno, aquí tenemos el buffer tree, la salida del codificador con prioridad. Aquí tenemos la RST, el 3N7, y N sería la RST que eran llamados a su rutina direcciones fijas que habíamos visto en el codificador. Cuando vimos las interrupciones vectorizadas. Cuando el codificador con prioridad se activa alguna de sus entradas, que son activas en 0, entonces tiene una salida que indica que está codificando, avisa que está codificando, y esa misma salida nos sirve como línea de pedido de interrupción. Y bueno, si están habilitadas las interrupciones y la CPU y terminó de ejecutar la instrucción en curso, entonces va a mandar la señal de reconocimiento, la interrupción, que es la que va a habilitar el buffer para que el código de operación de esta RST pase pues a través del bus de datos al MDR y al registro de instrucciones, porque es una instrucción, y sea decodificado y va a guardar el PC de pila y va a cargar el PC con la dirección asociada a esa RST. Además de deshabilitar las interrupciones, como sabemos, para que protegerlo del pedido de esa propia interrupción y de las otras interrupciones. Bien, entonces veamos cómo serían las rutinas de servicio. La rutina de servicio de la S1 on, que es la que va a disparar el pulso por la salida de S1, salvaguardo los registros que voy a ocupar. El programa principal es como siempre, digamos, no está bosquejado aquí, pero sería inicializar todos los registros o todas las cosas que voy a hacer, inicializar el puntero de pila, habilitar las interrupciones, resetear todos los flow de pedido, etcétera, etcétera. O sea, hacer la inicialización completa del sistema. Salvaguardo los registros que esta rutina de servicio va a usar y que el programa principal pudiera estar usando. Activa la tarea, la bandera esta de tarea que habíamos visto en la tablita, se pone en 1, pongo la salida en 1 y pongo el contador, que este es el que va a contar el tiempo que la salida de ese 1 está en 1, lo pongo en 0.
reseteo el FIFLO, recupero los registros que guardé con esta push, hago el pop, habilito interrupciones y retorno. ¿Está bien? Ese sería el reset de la S1. El reset no, la rutina, perdón, la rutina de servicio de la S1. La rutina de servicio correspondiente a la S1 off, o sea, estamos haciendo lo que habíamos hablado el miércoles cuando hablamos de tarea, que separamos las cosas y vemos como que cada cosa es un programa distinto, ¿eh? Con la interrelación que pudieran tener entre sus variables, por supuesto, pero planteamos cada rutina de servicio como una cuestión separada, como el ejemplo ese que planteamos de que el pulso cardíaco entraba y contaba los pulsos cardíacos, el pulso respiratorio contaba los pulsos respiratorios y no le importaban los pulsos cardíacos, no le importaba nada. Y el del reloj miraba, a ese sí miraba la cuenta que había realizado uno y otro. Más o menos el planteo son similares, ¿eh? El asunto de las tareas es dividir el problema y entonces van trabajando todas las rutinas de servicio, no simultáneamente, pero digamos, a la vista o al parecer del usuario, parece que están trabajando todas. La rutina de servicio correspondiente a la S1 off, salvaguardo también aquella rutina. Si se ha producido un flanco, ¿cuándo va a venir aquí? Cuando se produce un flanco activo en la S1 off. Y por lo tanto debo bajar la S1. Entonces desactiva la tarea, la pone la bandera en cero, baja la salida y se fija, analiza si el contador de tiempo que la salida esa estuvo en alto es mayor que 120 milisegundos. Porque si es mayor que 120 milisegundos lo debo contar. Era una de las premisas que tenía. Debo, dice, por la puerta esta de 8 bits, debo contar, debo mostrar la cantidad de pulsos de S1 cuya duración haya sido mayor a 120 milisegundos. Entonces, como estoy dándole de baja a esta tarea, tengo que ver cuánto demoró o cuánto tiempo estuvo activo el S1. Si es mayor que 120, entonces corresponde que sea contado. ¿Está bien? Reseteo el FIFLO, rescato los valores de la pila que guardé al ingresar a la rutina de servicio, habilito interrupciones y retorno. Aquí es donde se desactiva la tarea, digamos, porque esta tarea se desactiva aquí por un evento. Está desactivada la tarea 1 por evento. En la tarea, la rutina de servicio de la S2 on, para la S2, que es generar periodos de pulso de onda cuadrada completos. Cuando se produce un flanco activo en S2 on, va a ser, como todas entramos, salvaguardamos los registros, activamos la tarea, arrancamos con la parte alta de la onda cuadrada, pongo la alarma en cero, porque tengo que la alarma se va a activar si pasó más de un segundo entre dos pulsos de ese 2 ohm. Entonces, como va a venir un pulso en ese 2 ohm, entonces la alarma la pongo en cero. Pongo ese 2 en 1, la bandera de sincronismo que me va a indicar que se va a activar cuando ese 2 ohm vaya a cero, la pongo en cero. El contador de tiempo entre pulsos de ese 2 ohm lo pongo en cero
y el contador de semiperiodo para la onda cuadrada lo pongo en 10 porque el periodo es de 20. Reseteo el FIFLO, rescato de la pila los registros que salvaguardé al ingresar a la rutina de servicio, habilito interrupciones y retorno. Y aquí está la otra rutina de servicio, que es la falsa entrada, esta que nos fabricamos, la que nos fabricamos acá, que es para que nos avise cuando la S2 bajó a 0. Y esa lo único que va a hacer es activarnos una bandera. Entonces salvaguardo, la bandera de S22 la pongo en 1, esa es la que le va a avisar al distribuidor de tarea, que en este caso va a ser la ruta de tiempo, el pseudo scheduler que tenemos, el pseudo árbitro multitareo, le va a avisar que este periodo es el último que tiene que hacer. ¿Está bien? El último que tiene que hacer. Reseteo el flip-flop, recupero lo que guardé, habilito interrupciones y retorno. Entonces aquí están las rutinas de servicio, lo único que nos faltaría el programa principal, pero tienen más o menos la misma planteo que el que tenía el del monoestable. Bien. Y ahora viene la rutina de tiempo, que es la que va a ir viendo qué es lo que va pasando. Entonces, entra la rutina de tiempo, esta va a salvaguardar todos aquellos, esta va a ocupar seguramente más registros. Entonces, pregunta si la bandera de la tarea 1, si la tarea 1 está activada. Si está activada, entonces incrementa el contador de tiempo, que mide el tiempo que en la tarea 1 está activada. Y después pregunta si ese contador de tiempo llegó a 200, porque recordemos que una de las condiciones de salida es que salía por un time out, aquí sería una condición de time out o fuera de tiempo. La salida S1 se desactiva o por evento, activando el S1 off, o también por tiempo, porque ocupó demasiado tiempo, que sería un time out que estuvo más de un máximo de 200 milisegundos activa. ¿No? Entonces, si llega a estar en 200, si llega a llegar a 200, ese contador de que S1 estuvo en 1, entonces la desactiva por tiempo. Nosotros vimos recién cómo la desactivaba por evento en la rutina de servicio del S1 off. Y aquí la desactiva a S1 porque se ha producido, se ha cumplido el tiempo que estaba estipulado para que S1 estuviera en 1. Entonces la pone en 0, baja la bandera de activación de la tarea y el contador, el que cuenta los pulsos de ese 1 que demoraron más de 120 milisegundos lo incrementa, porque si llegó a 200 es porque 200 es mayor que 120. ¿Está bien? Entonces incrementa directamente esa variable, que es el contador que está mostrando la cantidad de pulsos cuya duración ha sido mayor a 120. Bien. Estábamos por acá. Si no estuviera activada la tarea 1, la tarea de S1 o pasa por acá, ya sea porque el contador no llegó a los 200 o porque llegó a los 200 y la desactivó,
va a venir a preguntar por la bandera de si la tarea 2 está activa. Si no está activa, se va. Si llega a estar activa, entonces decrementa el contador de semiperiodo, ese que cargamos, el conta TS2 que cargamos en 10, porque pusimos S2 en 1, o sea que pusimos, cuando vino S2 on, pusimos esto en 1 y ahora empezamos a decrementar. Empezamos a decrementar. Entonces pregunta si llegó a 0. Si no llegó a 0, pregunta si no llegó a 0, se va. Ya vamos a ver dónde va. Si llegó a 0, entonces pregunta si ese 2 está en 1. Si está en 1, entonces, como si está en 1, si ese 2 está en 1, tienen que terminar y hacer 10 milisegundos en 0, sí o sí, tiene que terminar, porque tiene que ser el periodo completo. ¿Está bien? Entonces, ese 2 lo pone en 0 y el contador de ese 1, o sea, no puede darle de baja la tarea. Y el contador de ese 1 lo vuelve a cargar con 10. O sea que ahora va a contar los 10 milisegundos de la parte baja de la onda cuadrada. Si ese 2 no estaba en 1, estaba en 0, está en 0, entonces va a preguntar por la bandera que le pone la S2 off, la rutina de servicio esta, la bandera de sincronismo. ¿Está bien? Porque si estaba en 0 y terminó, y el contador llegó a 0, quiere decir que terminó, aquí hay un fin de periodo. Este sería un fin de semiperiodo, o sea, ha terminado. Si sale por aquí, ha terminado el semiperiodo que está en 1. Y si sale por aquí, es que ha terminado el periodo completo. ¿Está bien? Entonces, si terminó el periodo completo, entonces pregunta por la bandera que le pone la señal esa que generamos, la S2 off, que generamos nosotros, de manera que si se tiene que desactivar la tarea o no. Si no ha bajado la S2 on, entonces pone S2 igual a 1, genera un nuevo periodo, pone S2 en 1, genera un nuevo periodo completo. Pero si fuese si la bandera está en 1, entonces tengo que desactivar la tarea, como está en el dibujito ese, tengo que desactivar cuando pasa estos 10.000, aquí, cuando llegó acá, preguntó si estaba en 0 y aquí pregunta por S2 on. Si está en 0, entonces hace lo que hace aquí. Si está en 0, si la bandera de S2 está en 1, que va a ser cuando viene la bajada, cuando venga la bajada me la va a poner en 1, ¿está bien? Entonces ahí va a desactivar la tarea para que no genere más los ciclos de trenes de pulsos de onda cuadrada. Después de todas estas cuestiones viene a parar aquí a 1. En 1 incrementa el contador este, que es el contador que cuenta el tiempo que transcurre entre los S2 on. Cuando viene el S2 on, yo pongo el contador en 0. Y cada 1 milisegundo yo lo incremento. Cada 1 milisegundo yo lo incremento. Si el contador llegó a 1000, quiere decir que ha pasado un segundo y entonces activa la alarma.
Si no, exterioriza la cuenta de los pulsos de S1 que son mayores que 120 milisegundos, resetea el flip-flop, recupera los registros que salvaguardó al principio de esta rutina de servicio, habilita interrupciones y retorno. Bueno, este sería el planteo esto un poco el planteo del soft y del hard. De esta, en el caso de las evaluaciones, se toma completa la cosa, o sea, puede que a lo mejor la parte un poco de código de esto a lo mejor puede estar un poco incompleta, pero el diagrama de flujo tiene que estar bastante claro, bastante conciso y tiene que corresponderse con lo que hacen las rutinas de servicio y con el hard que ustedes han diseñado para resolver la propuesta del enunciado, ¿no? Así que estos problemas analícenlo, mírenlo. Primero yo les diría que empiecen por el del monoestable, el dual monoestable. Este es parecido con más complicaciones, ¿no? Pero todos son más o menos de un tenor similar a esto, y donde hay que diseñar el hardware, y tienen ciertos condicionamientos, generalmente muchos de ellos temporales, y además tengo que andar, no usen demasiadas banderas, por ahí se exageran con las banderas, usen las necesarias, porque después se vuelven locos hablando mal y pronto de tantos indicadores o banderas que usan, que al final no saben para qué lo que es cada una, y usen un razonamiento lógico que funcione. Y mientras el programa principal está haciendo otra cosa, ¿no? Como en el caso del monoestable, está haciendo una tarea o funciones de